Vamos a abrir nuestras escrituras al capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Las cosas que no entendemos. Es el título de nuestra reflexión de este día. Las cosas que no entendemos. San Lucas capítulo 13, del verso 1 hasta el verso 5. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pueden sentarse, hermanos. En la vida suelen aparecer momentos tristes, trágicos y muy dolorosos que muchas veces no entendemos. Tragedias terribles suceden muchas veces de manera repentina y nos dejan confundidos, incapaces de comprender por qué suceden esas cosas, preguntándonos cómo es posible que ocurran estas cosas. La confusión es muy grande, hermanos, cuando estas tragedias acontecen afectando a personas de una manera muy terrible y dura, afectadas a personas que son fieles a Dios. Estas cosas nos confunden cuando las tragedias dañan, alcanzan, hacen sufrir a personas que tienen un testimonio de fidelidad a su Dios. Y lógicamente nos hace preguntarnos cómo es posible que estas cosas pasen, cómo pueden acontecer estas cosas si esta persona era un creyente de buen testimonio y fiel a su Dios. La vida nos demuestra, hermanos, que a través de accidentes de trabajo, accidentes automovilísticos, desastres naturales, diversas formas y maneras hay en la vida en las cuales el dolor y el sufrimiento alcanza a muchas buenas personas, a personas que viven una vida de fidelidad a Dios, a personas que luchan, que se esfuerzan por permanecer fieles al Dios de su salvación. Mientras más difícil se nos hace explicar estas cosas, más errores cometemos al tratar de darle una respuesta a esas situaciones. Cuando nosotros tratamos en nuestro propio pensamiento de dar una respuesta de por qué suceden estas cosas, generalmente nos equivocamos de una manera muy penosa. Nuestro Señor, en este pasaje que hemos leído, fue confrontado justamente en este asunto. Ustedes leyeron ahí que unos galileos se acercaron a él y le preguntaron, le contaban, dice, pero prácticamente le contaban con el fin de que él le respondiera y le dijera cómo es posible que aquello haya sucedido. Y la única manera quizás que ellos entendían esto es que aquello era el resultado de un juicio terrible de Dios sobre aquellas personas. El Señor entonces aprovechó esta pregunta para enseñarnos o recordarnos más bien, para exhortarnos a no cometer dos errores que muchas veces seguimos cometiendo nosotros hoy en día cuando en la vida se nos muestran tragedias de este tipo, cuando en la vida descubrimos pena y dolor en las vidas de personas que demuestran ser personas fieles a su Dios. ¿Qué errores destacó el Señor Jesucristo que nos enseñan a nosotros una verdad muy importante? El primero de ellos, creer que las tragedias son juicios de Dios.
Lo que había pasado ahí, hermanos, tal como se describe en ese momento, es que Pilatos le había quitado la vida a un grupo de galileos. Mientras ellos, dice, dedicaban sus sacrificios a Jehová conforme al judaísmo. Fíjense qué interesante es esto. Aquella tragedia había acontecido mientras ellos adoraban a Jehová, mientras ellos presentaban sus sacrificios a Jehová. Y no solo eso, lo peor de todo es que Pilatos se ensañó con aquellos hombres y no solamente les quitó la vida, sino que mezcló la sangre de ellos con la sangre de los animales que estaban ofreciendo en sacrificio. Quiere decir, hermanos, que Pilatos no solo les quitó la vida a estas personas, sino que también les humilló a ellos y a todos los galileos al mezclar su sangre con la sangre de los animales que habían servido para el sacrificio. ¿Cómo es posible? Se preguntaban sin duda aquellos hombres, que Jehová no haya hecho nada frente a esta situación. ¿Cómo es posible que Dios no haya hecho algo si aquella gente estaba adorándole a Él? Si aquella gente estaba en medio de un acto de adoración hacia su persona, hacia la persona de Dios, el Dios de Israel. ¿Por qué Jehová no había intervenido? ¿Por qué Jehová no había hecho algo para librar las vidas de aquellos hombres fieles que presentaban sus sacrificios en aquel momento? Muchos incluso, hermanos, creen que aquellos sacrificios se produjeron en una fiesta de la Pascua, la fiesta religiosa más importante para los judíos. Y en una Pascua que Dios no hiciera nada por su pueblo, que Dios permitiera que la sangre de su pueblo fuera humillada de aquella manera tan terrible, llevaba a los galileos a una sola conclusión: esto sucedió porque Dios les envió un juicio. Esto sucedió porque Dios los juzgó y los castigó con aquella muerte tan terrible. Jesús entonces, hermanos, ante lo que estas personas pensaban, les dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Jesús les dice a aquellos hombres: ¿están creyendo ustedes que esto pasó porque estos galileos eran tan pecadores, tan malos, tan perversos, que Jehová permitió que esto sucediera, o que Él mismo envió este juicio terrible sobre ellos por causa de su pecado? El Señor mismo les responde, Él se responde a sí mismo y dice: os digo no, esto no fue así, esto no fue el resultado de un juicio de Dios. Aquello no había sido juicio ni de Dios, ni había sido producto del pecado de los galileos. Había sido parte de la vida que les alertaba a todos a volverse a Jehová. Les recordaba que todos estaban expuestos a estas cosas, a estas tragedias, y la paz de Dios les ayudaría a enfrentar estos momentos si se presentaran en sus propias vidas. Digámoslo de otra manera, Jesús les estaba diciendo: no juzguen lo que pasó, y menos juzguen a los que murieron, ni tampoco crean que ustedes son mejores que ellos. Mejor examinen sus propios corazones. Mejor examinen cómo se encuentran ustedes en su relación con Jehová. Esto fue el propósito del Señor. ¿Por qué es importante esta posición de Jesucristo? Porque en la vida, hermanos, suceden tragedias. Y cuando acontecen, alcanzan a justos y a injustos por igual. O pueden alcanzar a justos o a injustos por igual. El Señor mismo lo dijo en Mateo 5, verso 45. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Cuando nos llueve a todos. Cuando sale el sol, sale para todos nosotros, independientemente de quiénes seamos o cómo seamos. Es para todos. La vida es así.
Un desastre natural, hermanos, igual puede destruir un antro lleno de personas drogadas y alcoholizadas, entregadas a las perversiones, que puede destruir también un centro de adoración donde el pueblo de Dios está cantando a su Dios. Es parte de la realidad de la vida. Nadie puede decir que a los cristianos no les alcanzan las situaciones propias de vivir en este mundo. A todos por igual se nos expone a esa realidad. La confusión nos invade cuando estas cosas pasan. Nos esforzamos por entender estas cosas. El error, hermanos, está en que nos olvidamos para qué vino Jesús a esta tierra. Cuando nosotros vemos estas cosas y tratamos de entenderlas, el primer error que cometemos es creer que aquello sucedió porque Dios lo mandó, que aquello sucedió porque es un juicio de Jehová para un pueblo infiel. Pero lo cierto es, hermanos, deberíamos recordar cuando queremos entender estas cosas, que este tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la gracia y no el tiempo del juicio. Este tiempo que estamos viviendo, hermanos, no es el tiempo del juicio de Dios. El juicio de Dios llegará al final de los tiempos. Por supuesto que va a llegar el juicio, pero va a llegar al final de los tiempos. El error está, hermanos, en creer que hoy Dios está enviando dolor, sufrimiento, tragedia, muerte a ciertas personas por su infidelidad o por su pecado. Si eso fuera así, el mundo entero sería destruido. Pero estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Cristo vino a morir por nosotros para que gozáramos de este periodo de misericordia, de este periodo de perdón, de este periodo de amor. Quiere decir entonces que cuando nosotros observamos tragedias en esta vida, en la existencia de personas de buen testimonio, en la vida de personas que son fieles a Dios, no es tiempo de juzgar a las personas, es tiempo de juzgarnos a nosotros mismos y preguntarnos cómo estamos con Dios, por si acaso sufriéramos una situación difícil, por si acaso tuviéramos que enfrentar una situación dolorosa. ¿En quién hallaríamos la paz? ¿En quién hallaríamos el reposo? ¿En quién buscaríamos la fuerza para enfrentar una dificultad que se pudiera presentar en nuestra vida? No se debe juzgar a los que se fueron. Debemos juzgarnos a nosotros mismos. Debemos saber cómo nos encontramos nosotros. Debemos saber cuál es nuestra relación con nuestro Dios. El segundo error que destaca el Señor, hermanos, en aquellos galileos es no descubrir la exhortación que se encuentra en una tragedia. Los galileos, muertos a manos de Pilato, nada pudieron hacer para evitarlos. Pero nadie sabe cuántos de ellos murieron en paz con Dios y cuántos de ellos estaban alejados de Dios, aunque todos estaban practicando en aquel momento los sacrificios del judaísmo. Esto es un dato importante. Todos estaban participando de un acto de adoración a Jehová a través del sacrificio de animales. Todos los que murieron estaban ahí, hermanos, aparentemente buscando la presencia de Dios, pero no todos estaban en la misma condición de relación con Dios. Habría algunos que murieron en paz con Dios. Muchos de ellos, no se sabe cuántos, estaban en una relación de armonía con su Dios. Estaban a cuentas con su Dios y murieron en paz. La tragedia les alcanzó solo en el sentido de que les arrebató la vida, pero al quitarles la vida terrenal les abrió paso a la vida eterna. Pero habrían otros que, aunque estaban realizando los mismos sacrificios, no estaban en paz con Dios.
Estaban presentando sacrificios de animales, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Para ellos, aquel acto apenas anunciaba el inicio de la tragedia. Para los que murieron apartados de Dios, la verdadera tragedia llegó aquel día, y no como un juicio de Dios, sino como la consecuencia de su rebeldía para con Dios, sino como la consecuencia natural de vivir alejados de su Dios. Los profetas les habían advertido de las cosas que iban a acontecer. Jesús mismo les había anunciado. En una ocasión incluso les reclamó y les dijo: hipócritas, cuando ustedes ven la nube que sale del poniente, luego dicen: habrá agua, y hay agua, llueve. Ellos eran capaces de conocer los tiempos, y cuando sopla el viento del sur dicen: hará calor, y hace calor. Hipócritas, les decía él, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y ¿cómo no distinguís este tiempo? ¿Cómo no se dan cuenta de que los romanos están por venir sobre ustedes? ¿Cómo no se dan cuenta de que Roma de un momento a otro va a destruir a Jerusalén y va a destruir la nación entera? El Señor les estaba recordando, hermanos, que la tragedia de aquellos galileos les anunciaba la persecución que ya se había desatado y que iba a ir creciendo en el tiempo. El Señor les estaba diciendo: dense cuenta de lo que está pasando y pónganse en paz con Dios, para que cuando los días sean más difíciles, ustedes encuentren en su Dios la paz, la fortaleza, el ánimo para enfrentar el tiempo difícil y salir victoriosos en el nombre de Jehová. Les estaba también diciendo: olvídense de la religión a través de la cual ustedes realizan sacrificios de animales, pero su vida no cambia, pero su vida no es transformada, pero no dejan que Dios moldee su vida. Apártense de esa religión en la que celebran ritos religiosos, pero sus corazones están lejos de su Dios. El Señor les estaba advirtiendo que la matanza realizada por Pilatos era una señal más de que Roma en cualquier momento iba a venir sobre ellos. Acuérdense que faltaría poco más de 35 años para que Jerusalén fuera destruida en el año 70. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a su pueblo en una ocasión: no lloren por mí, lloren por Jerusalén? Porque los romanos van a venir y la van a destruir. Lloren por ustedes, preocúpense por ustedes, por cada uno de ustedes, porque Roma está sobre la nación de Israel. Les estaba recordando también que cuando el pecado no se reconoce, de nada sirven los sacrificios religiosos. Ellos podrían estar presentando animales y rociar la sangre de innumerables animales en el templo, pero si su corazón no aceptaba su condición de pecador, Dios no los podía limpiar y de nada les iba a servir. Todo eso, hermanos, se lo estaba enseñando el Señor en aquellas palabras. Para nosotros esto es importante porque la esencia del pecado es rebeldía en contra de Dios. Todo aquel que se rebela en contra de la voluntad de Dios está en pecado. ¿Saben por qué este mundo está sufriendo las consecuencias del cambio climático? Porque es pecado. ¿En qué sentido es pecado? En que el mundo se rebeló en contra de la voluntad de Dios. Desde el Antiguo Testamento, desde la ley de Moisés, el Señor daba instrucciones claras de que la tierra debía cuidarse porque en ella está nuestra vida. Decía que cada 7 años la tierra tenía que descansar, porque si no perdía su fuerza.
El mundo de hoy, hermanos, no ha respetado esa voluntad de Dios. Y la tierra produce todo el año. ¿Cuál ha sido el resultado? Ya le quitó el hombre la fuerza natural a la tierra. Y ahora, sin químicos, no da nada. Y los químicos nos están matando a todos. Pero eso sí, tenemos aguacates todo el año. Antes era por temporada. La temporada de aguacates le echaban aguacate a todo, hasta el arroz. La temporada de los mangos, se comía mango, que era maravilla, pero era temporada. Cada cosa en su tiempo. La fruta era aromática, ahora no huele a nada. Usted entraba a un mercado y sentía, lo invadía el olor a la fruta. Ahora la fruta no huele. La fruta no tiene aroma. La fruta, hermanos, no es un producto natural de la tierra, es un producto contra la naturaleza. Esa es la esencia del pecado, ir contra la naturaleza. Y cuando nosotros vamos contra la naturaleza, vamos contra la voluntad de Dios. Y cuando vamos contra la voluntad de Dios, estamos en pecado. Y el pecado trae consecuencias. Ahora estamos enfrentando esas consecuencias terribles. Estamos viendo los inicios de un tiempo difícil por causa de nuestra rebeldía. Sin embargo, este mundo está viviendo en contra de la voluntad de Dios, pero las religiones se multiplican. Las iglesias se multiplican. La gente practica religiones diversas. No se da cuenta el mundo, hermanos, de que a través de la religión se presentan sacrificios religiosos mientras nos alejamos cada vez más de Dios. Cuando se sabe de grandes tragedias que afectan a otras personas, es necesario reconocer que estas tragedias nos están llamando al arrepentimiento. Nos están llamando a un cambio de vida. Lo que menos desea el Señor, hermanos, es que vivamos aterrados por la posibilidad de tragedias y de pruebas. Él quiere que vivamos libres de todo temor. Quiere que vivamos nuestra vida a plenitud. Pero sabe que no vamos a vivir nuestra vida a plenitud si no permanecemos en comunión con Él. Porque si estamos en comunión con Él, tendremos la fuerza, la paz, la disposición de enfrentar cualquier situación difícil que se presente en nuestra vida. El Señor nos está recordando en este pasaje de que podemos estar en la iglesia y podemos estar en pecado. Podemos permanecer en la iglesia y podemos permanecer en pecado. Y si permanecemos en pecado, las consecuencias nos van a alcanzar tarde o temprano. Cuando una tragedia ocurre, la lamentamos, apoyamos a los dolientes, pero ya nada podemos hacer por las personas fallecidas. Dios nos está dando una oportunidad de hacer algo por nosotros mismos, reconocer que tenemos que volvernos a Él. Porque las situaciones en la vida nos pueden alcanzar a cualquiera de nosotros. Pero si estamos en comunión con Cristo, vamos a resistir y vamos a enfrentar cualquier situación y vamos a salir victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Esto es lo que el Señor quería enseñarnos en este pasaje. En conclusión, hermanos, muchas situaciones difíciles y dolorosas en la vida resultan inexplicables. Busquemos en ellas el llamado de Cristo. El llamado de Cristo a volvernos a Él. El llamado de Cristo a ponernos a cuentas con Él. Porque en la vida todo puede pasar. No significa que vamos a estar esperando en la dificultad. Al contrario, si estamos en paz con Dios, vivamos a plenitud.
si la dificultad se presentara, en Cristo somos más que vencedores. Amén. Vamos a orar. Señor,